Podremos estar en medio de esos anuncios. Le está hablando Dios a una civilización atea, pero también le estará hablando Dios a una civilización de creyentes, de cristianos, con todo lo que nos está pasando en la actualidad. Vamos a examinarlo en las Sagradas Escrituras. Hubo un evento particular que la historia bíblica y la historia secular nos registran. Mira el video. ¡Idólatras! Por esto beberéis aguas amargas. Este es un clásico del cine, tú lo recuerdas, todo el mundo lo recuerda, y este clásico del cine emula el momento bíblico de que después de Dios haber hecho tantas maravillas y proezas en medio de esa civilización atea, ahora los hijos de Dios se inclinaron hacia el oro, a hacer un becerro, un toro como el que adoraban allá en la ciudad de Memphis los egipcios. Ellos no quieren vivir por fe en la ley, en las escrituras, como vieron ahí. Recordamos el pasaje de la Biblia, a Moisés hablando de la ley, de las palabras de Dios, y ellos dicen no queremos, lo acusan de manipulador al pastor Moisés. Leamos el evento preciso en Éxodo capítulo 32, por favor. Versículo 19 al 20. Cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió en ira, arrojó de sus manos las tablas de la ley, haciéndolas pedazos al pie del monte. Tomó entonces el becerro que habían hecho, lo arrojó al fuego y luego de machacarlo hasta hacerlo polvo, lo esparció en el agua y se la dio a beber a los israelitas. Aquí tenemos el momento exacto. Ese fue el ídolo que los que ya creían en Dios y ahora estaban recibiendo la palabra de Dios, aún así lo albergaron. Como una persona, a nosotros nos parece esto irracional, nos parece ilógico. ¿Cómo es que ven que Dios los protege con la sangre de un cordero? Las plagas no los dañan a ellos y ahora se van a inclinar a las cosas que los ateos de esa época seguían. ¿Por qué van a hacer del oro, de las cosas materiales, su ídolo? Ahora, Moisés lo machaca y se los hace a beber. ¿Por qué? Leamos más adelante, capítulo 32, pero el versículo 35. Fue así como por causa del becerro que habían hecho Aarón, el Señor lanzó una plaga sobre el pueblo. ¿Qué les vino? Una plaga. ¿Qué azote vino a afectar a todo el pueblo? Una plaga. Y ellos habían bebido lo material, ellos habían bebido el oro. ¿Pudo el oro sanarlos? Era un experimento lo que estaba pasando. ¿Será que llenar una casa de oro, de bienes y riquezas te trae la felicidad? El médico del club francés Reims se suicidó en su casa tras dar positivo al coronavirus y dejó una nota explicando sus razones. Es que si yo tengo este título, es que si yo trabajo en tal lugar, es que si tengo este nivel económico, si yo paso de este estrato a este otro, es que si tengo el conocimiento, si logro ser el artista reconocido, ¿de verdad quieres hacer el experimento? Porque Moisés les hizo el experimento. Lo que era su ídolo lo bebieron. Vamos a ver si lo sana. No los pudo sanar. Ahora que estamos en medio de una pandemia, ahora que estamos en medio de crisis, nosotros comprobamos muy bien que sin Dios ha muerto personas de estrato alto, de estrato bajo. Ha venido crisis, hay gente que se ha suicidado en medio de esta dificultad y han dejado notas. Entonces las pruebas, las dificultades o adversidades no distinguen, no tienen raza, no tienen género, no tienen edad. A cualquiera puede dañarnos. Esa fue la primer plaga que vemos en los que sí eran hijos de Dios y sí tenían las palabras de Dios y creían en Dios, pero los afectó. Les voy a mostrar el sitio exacto donde sucedió este evento de la naturaleza. Abajo, al lado de Oreb y del desierto del Sinaí. Hasta soldados de nuestro país van al desierto Sinaí, ¿no? Allí queda una estación de las Naciones Unidas, donde mandan soldados de diferentes naciones, el desierto del Sinaí. Y allá en el desierto del Sinaí existe este lugar que se llama Taberá. En Taberá sucedió exactamente esta catástrofe. ¿Y cuál fue la catástrofe? Fue la catástrofe del fuego. Fue en Números capítulo 11, verso 1 y 2. Un día el pueblo se quejó de sus penalidades que estaba sufriendo. Al oírlos el Señor ardió en ira
y su fuego consumió los alrededores del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y éste oró al Señor por ellos y el fuego se apagó. ¿Y hay algún antecedente de por qué vino esta catástrofe en la naturaleza? ¿Había algún anuncio de Dios, alguna lección que aprender? Leamos otra vez capítulo 11 de Números, versículo 4 al 8. Al populacho que iba con ellos le vino un apetito voraz, y lo llama populacho, mira, un apetito voraz. Gente egipcia, gente de esa cultura se vino con los israelitas, y también los israelitas volvieron a llorar, se contagiaron de esta queja, y dice, volvieron y dijeron, llorando, ¿quién nos diera carne? ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? También comíamos pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos, pero ahora tenemos reseca la garganta y no tenemos nada más que este maná. A propósito, el maná se parecía a la semilla de cilantro, brillaba como una resina. El pueblo salía a recogerlo, lo molía entre dos piedras, o bien lo machacaban morteros y lo cocían en una olla o hacía pan con él. Y sabía que pan amasado con aceite. Dios les estaba dando este maná, que era un pan exquisito, delicioso. Pero ellos se quejan de lo que Dios les da. Y otra vez viene su ídolo. ¿Cuál es su ídolo? Egipto. Y dice, no, lo daba gratis. ¿Era verdad que se lo daba gratis? ¿No habían látigos? ¿No tenemos la historia? ¿Cómo esclavizó entre muchos? El más sobresaliente constructor fue Ramsés II. Fue los que construyó grandes ciudades como la de Memphis y otras más. Construyó. Ayudó a su padre en sus proyectos de construcción. Cuando murió su padre estaba muy preparado para convertirse en rey. Cuando Ramsés II ocupó el trono de Egipto, disfrutó de la herencia legada por sus antepasados. ¿Y a quién esclavizó? ¿Es verdad que la empresa te da gratis? ¿Es verdad que el negocio te da gratis? Oh, no, querido. ¿O no es así? ¿Sabes quién es el único que nos da de gratis? ¿Quién es el único que nos da de gracia? Que no tuvo aquella mujer que es flujo de sangre que pagar un peso. No le pagó nada a ningún médico cristiano. Fue la gracia de Jesús. ¿Cuánto pagó en la ciudad de Jericó, a las afueras, el ciego? ¿Cuánto pagó? ¿Cuánto le costó la consulta? El único que nos da de gracia. ¿Cuánto pagaron los 5,000 más niños y mujeres? Pues eran miles y miles. ¿Cuánto pagaron por los panes? Cuando estaban en ese culto de avivamiento y milagros siguiendo a Jesucristo. ¿Ustedes recuerdan al filósofo Sócrates? Vivió entre el siglo V y siglo IV antes de Cristo. Solía decir esto a sus discípulos que enseñaba: habla para que pueda verte. Luego no estaba viendo a las personas. ¿Por qué les dice que hablen? Bueno, es una forma de decir que las personas solo se podían conocer, que una cosa muestra la apariencia, que tú puedes ver por fuera una persona decente, pero cuando habla, oh, qué vocabulario, qué forma de hablar. El gran teólogo Charles Haddon Spurgeon, en una de sus predicaciones, en sus libros, dijo: la calidad del metal de una campana no se puede juzgar a simple vista. Tú no puedes saber si una campana es buena solo con verla. ¿Te recuerdas que en ese tiempo no se usaban alarmas, no habían pitos, no había electricidad? Entonces se usaban mucho las campanas en las fincas, en las mansiones, en los templos. Para anunciar algo, para llamar, se usaban las campanas. Y dice, la calidad del metal de una campana no se puede juzgar a simple vista. No se puede comprar una campana con solo verla. Él dice, no con los ojos. Solo se conocerá por su sonido al tocarla. ¡Wow! ¡Qué sabio! Parecido a lo que el filósofo Sócrates y ahora el gran pastor y teólogo Charles Haddon Spurgeon dice. La humanidad anda confundida, ¿no? La sociedad sí dice, este será de Dios o este no será de Dios. Esto será cristiano o no será cristiano. ¿Cristo será el único Dios verdadero o también Mahoma o también Buda? Entonces hay unas manifestaciones como estas, en Taberá, la plaga, como el becerro de oro o como lo que estamos viviendo actualmente con virus, saca a relucir lo que hay en nosotros. Y ahora sí, por nuestras acciones y por los hechos, podemos ver si somos campanas de Dios. Para la siguiente manifestación en la naturaleza o en una plaga, voy a mostrarles un video. Esta nos deja cada año asombrados ante su belleza. Es el baile de los estorninos de Rusia y el este de Europa que llegan a Israel para pasar el invierno. ¿Por qué estamos viendo? Esto es muy reciente.
Fue captado, estamos viendo el noticiero de español, El País, lo está transmitiendo, fue captado en Israel, donde estamos hablando, la tierra de la que estamos aprendiendo hoy en las Escrituras. ¿Y por qué traemos la migración de aves? ¿Por qué hablamos de este espectáculo tan magnífico en la naturaleza? Porque la siguiente plaga de la que vamos a hablar es plaga en alimento. La plaga en el alimento. Y voy a concentrarme directamente al sitio. Kibrot Atavá se llama. Lo ves en el mapa, cerca del Mar Rojo, encerrado en azul. Exactamente allí pasó el acontecimiento del que vamos a leer. Números capítulo 11, versículo 31. El Señor desató un viento que trajo, lo que estamos viendo en el video, codornices del mar y las dejó caer sobre el campamento. Las codornices cubrieron los alrededores del campamento en una superficie de casi un día de camino, a una altura de casi 1 metro sobre la superficie del suelo. ¡Wow! Muchísimas, sí, millones. El pueblo estuvo recogiendo codornices todo el día y toda la noche, y todo el día siguiente, y ninguno recogió menos de 2 toneladas. ¡Wow! Después distribuyeron por todo el campamento. Ni siquiera había empezado a masticar la carne que tenían en la boca cuando la ira del Señor se encendió contra su pueblo y los hirió con un horrendo castigo. Por eso llamaron a ese lugar Kibrot Abatá, porque allí fue sepultado el pueblo glotón. Desde Kibrot Atavá el pueblo partió rumbo a Hazerot y allí se quedó. Dices, uy, millones de aves. Pues por eso te traje la noticia, la noticia del año pasado. Y en aquel tiempo, si hace 20 años eran millones, imagínate, hace como 3.000 años atrás, más de 3.000 años, ¿cuánta cantidad de aves existían? Ya no te suena la película fantasiosa. Estas no son historias hollywoodescas, no, son historias de la vida real. Y te lo estoy mostrando y te estoy mostrando evidencias. Leamos otra vez Números capítulo 11, versículo 22 y 23. Dicen: aunque se les degollaran rebaños, manadas completas, les alcanzaría, mira la duda de ellos. Y aunque se les pescaran todos los peces del mar, ¿eso les bastará? El Señor le respondió a Moisés: ¿acaso el poder del Señor es limitado? Pues ahora verás si te cumplo o no mi palabra. Increíble. Podían creerle a Faraón, podían decir, sí salimos adelante en Egipto. Pero a la predicación del pastor Moisés, a lo que nos enseña la Biblia y nos enseña en la iglesia, eso sí no me suena. En el mundo material, en el mundo secular, solo podían creer en eso y lo habían hecho sus ídolos. Pero Dios les dice, van a ver si mi poder es ilimitado, y les trajo esta migración. Hizo un viento soplar impresionante que derribó las codornices y ellos tenían toneladas de comida, increíble, de carne. Pero les vino una plaga porque Dios quería darles un anuncio. ¿Y cuál es el anuncio? Sus ídolos materialismo, sus ídolos Egipto y secularismo no los pueden salvar. Ah, no. ¿Ustedes tienen que habitar en una casa? Sí. ¿Ustedes tienen que trabajar? Sí. ¿Pero volverla un ídolo? No. ¿Por qué? Porque el único que salva, se los mostró, soy yo. La siguiente es bastante interesante. El desierto de Judea reverdece de acuerdo con el profeta Isaías. Samantha Levy, funcionaria del Consejo Regional de Arabá, dijo que han logrado hacer del desierto un espacio apto para la agricultura. Ok, ¿por qué aquí te estoy mostrando esta noticia acerca de Israel? Su desarrollo científico en la agricultura. ¿Por qué te quiero mostrar esto que está pasando en Arabá? Y lo que los científicos están haciendo allí. Ya te voy a contar, porque la siguiente plaga de la que vamos a hablar se llama plaga de incredulidad. Plaga por incredulidad. Fue por incrédulos. ¿Y dónde se relata esta plaga? En Números capítulo 14, versículo 35 al 37. Yo soy el Señor y cumpliré al pie de la letra todo lo que anuncié con esta perversa comunidad que se atrevió a desafiarme. Dice, en este desierto perecerán, morirán aquí mismo. Los hombres que Moisés había enviado a explorar el país fueron los que al volver difundieron ¿qué? Falsa información que la tierra era mala. Y con esto hicieron que toda la comunidad murmurara. Por eso los responsables de haber difundido este falso informe
acerca de la tierra murieron delante del Señor, víctimas de una plaga. Aquí tenemos otra plaga. ¿Y por qué vino esta otra plaga? ¿Por qué le pasó esto a los que sí creen? Luego Dios no salvó de las plagas a los que sí creen, pero cuando los que sí creen empiezan a murmurar, son murmuradores y desafiantes. Tenemos al pastor Moisés, teníamos al sacerdote Aarón diciéndoles, Dios nos dio una palabra que nos va a dar tremenda tierra, pero el pueblo, resulta que eran líderes estos, trajeron falsa información y dijeron, no le crean al pastor. Y empezaron a disponerlos con Moisés, con Aarón, y dijeron, no les crean, esa gente no lo está guiando correctamente, esas son ilusiones falsas, los que quieren es manipular. Y esos murmuradores contagiaron a otras personas, y otras personas también de la iglesia, otros que sí creían en el Señor y conocían la Biblia, se dejaron contaminar. Y empezaron igual a murmurar y a desafiar a Dios. Y dijeron, no, lo que necesitamos es trabajar. Lo que necesitamos es lo que se hacía en Egipto y lo que se hace en Egipto. Y no vieron todas esas plagas. No entendieron. Se les nubló su entendimiento. La plaga vino porque el pueblo de Dios fue incrédulo con la palabra y el mensaje de nuestro Señor. Israel en este momento es una potencia mundial en agricultura. La noticia que estábamos viendo al comienzo es el cumplimiento sorprendente de una profecía que está en Isaías 35, verso 1 y 2, y la quiero leer. Se alegrará el desierto y el sequedal se regocijará. El desierto florecerá como el azafrán, florecerá y se regocijará. Gritará de alegría, se dará la gloria del Líbano y el esplendor del Carmelo y de Sarón. Ellos verán que la gloria del Señor y el esplendor de Dios, del Dios nuestro. Amén. Esta profecía fue dada sobre Israel. Yo quiero recordarte que no hay solamente en Israel desierto. Ahora, la tierra de Israel, ¿dónde más hay desiertos conocidos? Por ejemplo, tenemos el Sahara en el África. En China tenemos el desierto de Gobi. Bueno, hay un montón de lugares desérticos. En Australia hay un lugar desértico. En nuestro país tenemos desierto en la parte de la Guajira. Pero la profecía fue dada a Israel. Ahora es impresionante que sea la de Israel. Uno de los mapas que podemos apreciar de Israel nos da una idea de la dimensión y la importancia, la relevancia que tiene esta profecía. Estamos viendo un mapa. En la parte azul es el mar Mediterráneo. La parte que tiene colores es el lugar donde estuvieron tribus de Israel. Y alrededor, pues, los vecinos de Israel, las otras naciones. Como tú ves, la parte verde es muy escasa. ¿Por qué? Porque el 70% del país de Israel es desierto. Uy, increíble. Y el Señor dio esa profecía hace tantos años, como unos 600 años antes de Cristo, aproximadamente 700 años antes de Cristo, fue dada la profecía que el desierto, y no fue en China que se cumplió, y no fue en África que se cumplió, no fue en esos vecinos que en Arabia Saudita es vecino de Israel, o Egipto es vecino de Israel y también tienen mucho desierto, pero allá no se cumplió. ¿Dónde se cumplió la profecía? Donde Dios dijo. Se tendría que cumplir en Israel, y allá se cumplió. De la última plaga que me voy a referir, que sucedió a los que sí creían, y fue un anuncio de salvación también, creo que es la más importante que tenemos. En el mirador se erige una escultura de hierro representando una serpiente enroscada en la cruz. Simboliza la serpiente de bronce que Moisés llevó al desierto y la cruz en la que Jesús fue crucificado. Estamos viendo el video de un lugar que se llama Monte Nebo, porque la siguiente plaga del video, la siguiente plaga se llama plaga de serpientes. Se llama plaga de serpientes. Y en ese Monte Nebo existe esta escultura en memoria de lo que pasó allí. Esta siguiente plaga está en Números capítulo 21, verso 4 al 9. Leamos, por favor. Los israelitas salieron del monte Or por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios. ¿Y contra quién más? Dice, y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay ni pan ni agua, ya estamos hartos.
de esta pésima comida. Por eso el Señor mandó contra ellos que serpientes venenosas para que los mordieran, y muchos israelitas murieron. Y el pueblo se acercó entonces al pastor y le dijeron: hemos pecado por hablar mal contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite estas serpientes. Y Moisés intercedió por el pueblo, y el Señor le dijo: hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso en un asta, y los que eran mordidos miraban la serpiente de bronce y vivían. Extraordinaria la cura. Nos llama la atención y debemos resaltar aquí la cura para esa mordedura. ¿Qué garantizaba que ellos fueran curados? Mirar una serpiente. Las serpientes los estaban mordiendo, envenenando y matando, pero la solución era mirar una serpiente de bronce, y el que la mirara quedaba sanado. Esta es la señal más importante que vino ya no a los ateos, a la civilización egipcia, sino que le vino al propio pueblo de Dios, sufriendo plagas, sufriendo enfermedades y catástrofes de la naturaleza. Dios les estaba anunciando que dejen los ídolos. Pero la señal más importante, la plaga más importante es la de serpientes. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo se refirió a ella. Juan capítulo 3, versículos 14 al 16 dice: como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. ¡Aleluya! ¿Es una señal del amor de Dios? Sí. En la serpiente, en Cristo nuestro Señor, se estaba representando la serpiente, y era una señal del versículo más importante de la Biblia. Algunos de los más grandes teólogos y estudiosos de las Escrituras, los biblistas, dicen que es el versículo más importante. ¿Cuál? Juan 3:16. De tal manera ama Dios al mundo, que el que cree en su Hijo tendrá vida eterna. La serpiente de bronce y esa plaga que los mordía es la señal más importante. ¿De qué? De que Dios nos ama. Cuando tenemos ídolos, nos muerde la serpiente. Viene en catástrofe, nos metemos en problemas, hay dificultades, pero Dios nos ama tanto que aún en medio de esas catástrofes nos habla. Y si caíste en una prisión, si estás en dificultad en un hospital, si tu matrimonio está en crisis, si en la universidad tienes problemas, aún en medio de ese problema, Dios te quiere salvar. Dios nos ama tanto. Por eso la plaga de la serpiente en Juan capítulo 3 está al lado del amor de Dios, porque es más grande el amor que la plaga. Ahora, ¿por qué tenía que usarse una serpiente? ¿No te surge la pregunta? Yo me lo pregunté. Les voy a mostrar por qué. Génesis capítulo 3, verso 4 al 5 dice. El 4 dice: pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser lo que ya eran, mira, ser como Dios, conocedores del bien y el mal. ¿A quién usó el diablo? A una serpiente. Para apartarlos de Dios, Satanás usó una serpiente y les plantó esta mentira: van a ser como Dios. Ellos ya eran a la imagen y semejanza de Dios. Ellos ya eran como todos los que somos hijos de Dios, ya somos bendecidos. Pero el diablo viene y dice: no, tienes que salirte de la iglesia y así prosperas. Mentiroso el diablo. Y usó a la serpiente. La sentencia de Dios por el pecado era la muerte. Romanos 6:23 en el Nuevo Testamento nos explica muy bien lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por un lado tenemos paga de muerte y por el otro lado a Cristo, el sanador. ¿Qué vamos a escoger? En medio de plagas Dios nos habla, en medio de virus, de dificultad Dios nos anuncia. ¿Y qué vamos a escoger? El pecado, voy a pecar, voy a decir mentiras, voy a hacer lo que hace el mundo, voy a escoger seguir un becerro tras del oro. Eso trae muerte. Los ídolos no pueden salvar. Pero por el otro lado tenemos a un Salvador que es Cristo. Hebreos capítulo 9, verso 12. Dice: de hecho la ley exige, la ley de Dios, que casi todo sea purificado con sangre. Pues sin derramamiento de sangre no hay
perdón. No se puede perdonar el pecado, no se elimina el pecado si no hay ¿qué? Derramamiento de sangre. Alguien tenía que morir, derramarse sangre por el pecado. Y el primero que hace el derramamiento de sangre por el pecado de Adán y Eva, que fueron los primeros que pecan, está en Génesis 3:21. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. La primera vez que se derrama sangre está allí. Y fue Dios quien lo hizo. Adán y Eva quedaron cubiertos de sangre. Dios toma las pieles de los animales y la sangre. La primera vez que una víctima inocente, porque los animales no tenían la culpa, una víctima inocente paga el precio del pecado. Fue un sustituto, un redentor. Estaba hablándonos Dios desde el Génesis acerca de lo que Cristo iba a hacer. Dios iba a enviar a su propio Hijo a morir por nosotros en una cruz. Y por esa razón tenía que verse una serpiente. ¿Por qué razón? Porque una serpiente había sido el instrumento para que entrara el pecado al mundo. Entonces tenía que usarse una serpiente. ¿Y por qué de bronce? ¿Por qué no de oro, el material más fino? ¿O por qué no de plata? Porque fue el pecado. Entonces latón o madera. ¿Por qué tiene que ser bronce? Te lo voy a mostrar. Dice Éxodo 38, versículo 29 al 30. En el total del bronce dado como ofrenda fue 2.340 kilos. Y se empleó en las bases para la entrada de la tienda de reunión, en el altar de bronce, en su enrejado de bronce y en todos sus utensilios. Todos los utensilios que se usaban para los sacrificios, cuando alguien pecaba y llevaba ese animalito al tabernáculo o al templo, los utensilios que se usaban para los sacrificios eran de bronce. Entonces vemos la serpiente y vemos el material. Todo nos estaba hablando de Jesús, de lo que Jesús iba a hacer. Él iba a vencer el pecado, Él iba a vencer al diablo. En la cruz del Calvario iba a vencer el pecado y nos iba a nosotros a salvar. En medio de dificultades y en medio de catástrofes, en medio de esta pandemia, Dios nos está hablando. ¿Y qué nos habla el Señor? Nos habla salvación. Quiero terminar con un testimonio especial. Anuncios a los ateos y anuncios a los que sí creen. En medio de plagas y de enfermedades. Te voy a mostrar un video. Te traje, mira lo que te traje. Mira lo que te traje. ¿Cómo estás? ¿Y tú? Muy bien. Y te traje a Camilo, que Camilo es el peor es nada. El novio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Un placer, encantado. Estás muy guapo, esta camisa me gusta mucho. Oye, Carlito, Eso fue comiendo tarta, que Carlito se ve muy bien. Oye, María, qué bien se ve Carlito. Está muy bien. Está muy Dios guapo. mío, pero ¿qué le están dando aquí? Aquí le dan de todo. Hoy le dieron tarta porque hubo cumpleaños, ¿verdad? Sí, ya veo que te embarraste. Sí, ya. Ustedes conocen a ese artista, ¿no? Súper conocido. En América Latina, en el mundo es súper conocido. Ricardo Montaner. ¿A quién está saludando allí? Viste, la hija estaba con su hija, Eva Luna. ¿A quién estaban visitando? Es que salió una noticia reciente. Te voy a mostrar la noticia que le dice. Así se despidió Ricardo Montaner de su primo que murió por COVID-19 en España. El cantante recordó a sus seguidores, recordó no olvidar lo frágiles que somos, así como invitar a cuidarse entre todos y quedarse en casa. La noticia habla mucho acerca del tema que estamos viendo. Y escribió algo más que quiero leerte en la noticia. A Carlitos le encantaba la ópera. Mi música no sé qué tanto le gustaba, pero me guardo el consuelo, escucha esto tan interesante, de que la gloria de Dios sonaba, la canción esa famosa de Ricardo Montaner, la gloria de Dios sonaba bajito en su habitación mientras preparaba su partida. Su primo pidió que le pusieran la canción La Gloria de Dios. Me quedo con su imagen y recuerdo de nuestra última visita a Madrid el año pasado, especialmente para verlo y compartir con él. Hoy nos ha caído una aplanadora arriba. Puede que esté mejor ahora,
Pero la verdad, hay misterios de Dios que en nuestra pequeñez jamás podremos entender. Les deseo paz. Uf, tremendo. ¿Por qué? A veces no entendemos. ¿Por qué? ¿Por qué somos afectados los que sí creemos? ¿Por qué nos sucede a los que sí creemos en el Señor? ¿Por qué sufrimos? Pues no podemos entender, pero sí sabemos que Dios es bueno y que mirando a Jesús hallaremos salvación. No importa cuán difícil sea la prueba, siempre hallamos una salida en Dios. A su primo Carlito les gustaba la ópera, pero no halló descanso en la ópera. En esa hora terrible, ¿dónde hallamos descanso? En Dios. Y por eso preparó su partida escuchando la canción famosa de la gloria de Dios. ¿Será que podemos hacerlo en este momento?